El gobierno adopta medidas para vencer a la mafia, pero nunca atrapan a su jefe, John Gotti. Ahora la presión recae sobre el FBI. Solo podíamos inculparlo grabando sus conversaciones. Finalmente tienen éxito y consiguen grabar las palabras de Gotti. Y además, su segundo al mando le traiciona. Preguntas y respuestas. ¿Qué hay detrás de la lucha por acabar con John Gotti? A continuación, el informe final, a la caza de John Gotti. Lunes 16 de diciembre de 1985, 5:26 de la tarde, Nueva York. Al acabar la jornada laboral, el sonido de las semiautomáticas aterroriza a los viandantes en la hora punta de la tarde. 4 pistoleros perpetran un asesinato a la salida del restaurante Sparks Steakhouse. Tendieron una emboscada a 2 hombres y les dispararon 6 veces. Rápidamente, los asesinos desaparecen entre la multitud. Este crimen plantea la primera de las cuestiones que se investigarán. ¿Por qué un doble asesinato en un lugar tan concurrido? Los asesinatos ocurrieron en el centro de Nueva York, en la calle 46 de Manhattan Este. La policía halla los cadáveres de 2 hombres cerca del coche que les esperaba. Where were they hit? They were hit in the head and in the body. El detective Jimmy Turnbull comunica que en un principio se desconocía la identidad de las víctimas. Nos informaron de que varios hombres con gorros rusos escaparon corriendo de la escena del crimen. La gente pensó que habían muerto 2 diplomáticos de las Naciones Unidas. Los detectives descubren que las víctimas no son diplomáticos, sino 2 importantes mafiosos. Uno de ellos es Paul Castellano, el Gran Paul, jefe de la mayor organización mafiosa de Nueva York, la familia Gambino. Este nombre proviene del fallecido Carlo Gambino, un padrino legendario en la ciudad. La otra víctima es Thomas Bilotti, segundo al mando en la organización. El jefe y su segundo están en lo más alto de una jerarquía muy estratificada. Todos los miembros dan parte del dinero que consiguen a sus superiores. En Nueva York hay 5 grandes familias mafiosas: Gambino, Genovese, Bonanno, Lucchesi y Colombo. Todas forman parte de una organización secreta con influencias en al menos 25 estados. Es lo que se conoce como Cosa Nostra. Se sirven de la corrupción y la violencia para controlar a los políticos y a los 4 grandes sindicatos: camioneros, estibadores, jornaleros y empleados de hoteles y restaurantes. La Cosa Nostra utiliza su influencia para asegurarse contratos favorables y sobornar a grandes industrias. Los efectos de esa corrupción se dejan sentir en todo Nueva York. ¿Cómo afecta la mafia a la ciudad más grande de Estados Unidos? En los años 80, el poder y las actividades de la mafia obligan al FBI a considerar la lucha contra el crimen organizado una prioridad absoluta. Agentes como George Gabriel tienen problemas para dominar la situación. Eran una amenaza y actuaban con brutalidad, sembrando la ciudad de cadáveres, sobre todo al principio de los 80. 18 de diciembre de 1985. 2 días después de la muerte de Castellano y Bilotti, la prensa sugiere que los asesinatos podrían estar relacionados con un alto mando de los Gambino, John Gotti. ¿Por qué mataría Gotti al jefe y al segundo de su propia banda? 24 de diciembre de 1985. Menos de una semana después, la policía de Nueva York toma fotografías de unos 200 gángsters que podrían haberse citado con Gotti en uno de sus bares favoritos de Manhattan, el Ravenite Social Club. Parece ser que Gotti ha asumido el liderazgo de la familia Gambino. Su aspecto impecable y sus trajes de $1000 le valieron el apodo de El Don Elegante.
En esa época ya estaba siendo investigado por otros crímenes. Las investigaciones forman parte de una campaña nacional contra la mafia que encabeza el FBI. Entre los detenidos están los jefes de las familias Lucchesi, Colombo y Genovese. En Manhattan, el fiscal del distrito, Rudolph Giuliani, hace de la lucha contra la mafia una labor prioritaria. I think we can end the mafia as an institution in the next 3 or 4 years, 5 years, by keeping this kind of pressure on them. La nueva situación de Gotti como jefe del clan Gambino lo convierte en el objetivo principal para numerosos organismos de seguridad que compiten por llevarlo a juicio. Sus delitos son agresión, asociación criminal y asesinato. Pronto, 2 investigaciones lo conducen a los tribunales. Marzo de 1986, Queens, Nueva York. En el primer proceso, los fiscales acusan a Gotti y a uno de sus socios por delito de agresión. El fiscal se apoyó en las declaraciones de Romuald Piagic, reparador de frigoríficos. Recibió una paliza tras discutir por una plaza de aparcamiento. En el juicio, sin embargo, Piagic sorprende a la acusación. Testifica que no reconoce a sus atacantes y cambia su historia. Y asegura a la prensa que no recuerda sus declaraciones anteriores. If I did go stand there and say that this is Mr. Gotti and this is Mr. Coletta, they assaulted me and robbed me, I'm not sure. El juez desestimó el caso. ¿Por qué cambió la víctima su declaración? Tras el juicio, la amabilidad de Gotti con la prensa llama la atención del público. Algunos ven al jefe de la mafia como una imitación de Al Capone. Y como en la época de Al Capone, gente del entorno de Gotti desaparece o aparece muerta. El miembro de los Gambino, Robert Di Bernardo, apodado D.B., desaparece en junio de 1986. ...25 de septiembre de 1986... Brooklyn, Nueva York. En la Corte Federal comienza un segundo proceso judicial contra Gotti. Él y 6 procesados más son acusados de estar implicados en varios crímenes, como asociación ilegal y asesinato. La ayudante del fiscal general, Diane Giacalone, y su colega, John Gleason, colaboran con organismos como el Departamento de Policía de Nueva York y la Agencia contra la Droga. Aunque el FBI intervino en un principio, retiró su apoyo posteriormente. El FBI no se implicó en absoluto. No ayudó nada ni quiso colaborar en el caso. Considerando el compromiso del FBI en la lucha contra el crimen, ¿por qué niega su ayuda a los fiscales federales? Ante la prolongación del proceso, la fiscal Giacalone llama a declarar a mafiosos retirados de bajo nivel. Confirman la relación de Gotti con los Gambino y su implicación en delitos graves. El abogado de Gotti, Bruce Cutler, cuestiona la credibilidad de estos testigos y en la sala del juicio los acusa de criminales y holgazanes. Después se centra particularmente en uno de ellos, Edward Maloney. A drug dealer, a liar, and a lowlife. His testimony is of very little consequence to anybody, but the government who's made this deal with him. 13 de marzo de 1987. Gotti aguarda el veredicto del jurado. A algunos la actitud del capo les parece sospechosamente tranquila. El jurado los declara no culpables de los cargos que se les imputan. Para los fiscales es devastador. Pensábamos que iba a haber condena. Nos dejaron fuera de combate, todos absueltos de todo. Fue desolador. ¿Por qué el jurado declara a Gotti no culpable? El periodista Jerry Capesi del New York Daily News afirma que la absolución aumentó la popularidad de Gotti. Para un periodista era una historia excelente. Un tipo que se burla de los federales y gana el caso. Todos querían más información acerca de él. Tras el veredicto, Gotti regresa a su barrio de Howard Beach, en Queens.
Ahora su imagen es la de un héroe, al estilo de Robin Hood. Un chico desafortunado convertido en un rebelde al que el gobierno no logra condenar. Celebra una fiesta el 4 de julio para sus vecinos y dona grandes sumas a la beneficencia. La habilidad de Gotti para eludir los cargos criminales le valen un nuevo apodo en la prensa, Don de Teflón. Esa referencia a su fama de escurridizo supone un reto para los investigadores del FBI, como el supervisor Bruce Mau, que dirigió a la Brigada Gambino desde 1980. Debido a su notoriedad, arrestar a John Gotti suponía una gran presión. En el FBI, algunos culpan a los medios de dificultar su trabajo dando tanta publicidad a Gotti. ¿En qué medida afectaba la prensa al trabajo del FBI? Después de que Gotti ganase 2 casos diferentes, Mau encarga al agente George Gabriel una nueva investigación. Deciden intentar algo que nadie ha conseguido: grabar a Gotti hablando de sus crímenes. Los crímenes de un jefe aparecen en sus conversaciones. No va a la calle a pegar tiros. Lo que hace es dar órdenes a otros para que lo hagan por él. Enero de 1988. Gotti ha trasladado sus cuarteles generales del Bargain Hunt y el Peace Club en Queens al Ravenite Social Club en la pequeña Italia de Manhattan. En aquel lugar le vieron encontrarse con miembros de la familia Gambino tras el asesinato de Paul Castellano. El populoso barrio ofrece una oportunidad al FBI. Pueden vigilar el cuartel general de Gotti sin ser descubiertos. La investigación del FBI se intensifica. Las respuestas a continuación en el informe final. Febrero de 1988, Nueva York. John Gotti ha colmado sus aspiraciones. Después del asesinato de Paul Castellano, es el jefe de la familia Gambino y ha ganado 2 procesos por cargos criminales. El FBI está decidido a coger al Don de Teflón, recopilando las pruebas suficientes para condenarlo a cadena perpetua. Un equipo de videovigilancia trabaja bajo la dirección del supervisor del FBI, Bruce Mau. Desde un apartamento a 2 bloques de distancia tendrán monitorizado el cuartel general en el Ravenite Social Club. Por encima de los árboles y las farolas de Mulberry Street, teníamos una visión directa de la puerta delantera. Controlábamos a todo el que pasaba. Gotti se citaba regularmente con sus subalternos en el Ravenite. Para nosotros fue una situación afortunada. Había gente que venía muchas noches, unas 5 por semana, y eso no es algo corriente en la mafia. Son conscientes de que las reuniones facilitan el trabajo de los federales, y cuantas menos reuniones tengan, menos posibilidades hay de que los descubran. Sabiendo que podía despertar las sospechas del FBI, ¿por qué se reunía Gotti con tanta regularidad? Veíamos a 2 o 3 mafiosos salir, mantener una breve conversación y entrar de nuevo. El FBI confecciona una lista de los miembros de la familia Gambino. Aparecen Frank Locasio, alias Frankie Locke, y Salvatore Gravano, apodado Sammy el Toro. Las cintas de vigilancia muestran a los mafiosos conversando, pero carecían de audio. ¿Podrían unas imágenes sin sonido servir como prueba incriminatoria? 26 de febrero de 1988. De madrugada, 2 agentes del FBI entran en el Ravenite Social Club tras hacerse con la llave de una puerta. Una vez dentro, instalan un micrófono oculto en una sala encima de esta mesa. Confían en que esta vez la cinta registrará conversaciones incriminatorias. Pero cuando los agentes escuchan la grabación apenas entienden las palabras de Gotti. Mucha gente en un cuarto muy pequeño. Parecía la Torre de Babel. Demasiadas voces absolutamente ininteligibles. Los agentes vuelven a colocar el micrófono y acoplan un filtro de ruidos. Pero surge un nuevo problema. Junio de 1988. En el antiguo cuartel general de Queens, unos miembros de los Gambino descubren un micrófono oculto. Pertenecía a una investigación policial anterior.
El FBI percibe enseguida un cambio de rutina en el nuevo cuartel general de Ravenite. Gotti continúa entrando y saliendo, y pueden captar algunas conversaciones, pero a menudo su voz desaparece. Estaba claro que, para discutir ciertos asuntos, se reunían en otro lugar del edificio al que nosotros no teníamos acceso. ¿Dónde se escabulle Gotti para conversar? 23 de enero de 1989. Gotti es procesado por tercera vez desde el asesinato de Castellano, esta vez por el estado de Nueva York. Lo acusan de ordenar la agresión a John O'Connor, líder de un sindicato de carpinteros. Los investigadores del FBI preparan su propio proceso contra Gotti, pero no confían en que la principal prueba, una serie de cintas grabadas en Queens 3 años antes, les sean de utilidad. Teníamos esas cintas que se oían muy mal y no creíamos que fueran a proporcionar lo que el Estado necesitaba para inculparle. En el juicio, el fiscal puso una cinta donde se escuchaba a Gotti facilitando a su socio la dirección de O'Connor. Pero en otra grabación resulta complicado entender sus palabras. El Estado argumenta que Gotti, refiriéndose a John O'Connor, dice textualmente: "Vamos a destrozarle". El abogado Bruce Cutler insiste en que las cintas son incomprensibles y acusa a los investigadores de forzar una interpretación que incrimine a Gotti. You say you heard that on the tape, right? Yes, sir. Do you know what was in Mr. Gotti's mind when he said that? Yes, sir. You read his mind? I think it's fairly obvious. Do you know what's in his mind now, Investigator Wright? No, sir, I do not. Take a look at him and tell me what he's thinking about. I wish I knew. La defensa cuenta además con un testigo relevante, la presunta víctima, el líder sindical John O'Connor. Pero cuando sube al estrado, niega conocer a sus atacantes. 9 de febrero de 1990. El veredicto se emite en directo por televisión. Do you find the defendant, John Gotti, guilty or not guilty? Not guilty. Por tercera vez en 4 años, Gotti elude la condena y queda libre. Regresa al Ravenite, rodeado de periodistas y admiradores. Una vez más, la prensa le describe como una celebridad cuya astucia y carisma le sitúan fuera del alcance de la ley. Esa semana, el periodista Jerry Capecci entrevista al jefe de la unidad del FBI contra el crimen organizado, Jules Bonavolonta. Afirmó con mucha seguridad: John Gotti sabe que el FBI no ha empleado todas sus fuerzas en procesarle. Cuando eso ocurra, nada le librará de la condena. ¿Por qué estaban tan seguros en el FBI? 11 de diciembre de 1990. 10 meses después del veredicto, el FBI y la policía de Nueva York hacen una redada en el Ravenite. Arrestan a Gotti y a sus lugartenientes, Fran Locascio, alias Frankie Locke, y Sammy Gravano, alias El Toro. Los tres son acusados de extorsión y asesinato. El agente George Gabriel se encarga de llevar al Don de Teflón a la oficina del FBI en Manhattan. Al cruzar el barrio de la pequeña Italia, Gotti se jacta de que volverá a ganar el caso. Le dije que no siempre iba a tener suerte. Le apuesto cualquier cosa, soltó. Y yo respondí: ¿y si apostamos que el que pierda abandona la ciudad? No haga las maletas donde no va a necesitar ropa. Las respuestas y el enfrentamiento de Gotti con el FBI a continuación. ...21 de enero de 1992... Brooklyn, Nueva York. Tras haber salido indemne de 3 procesos sucesivos... el célebre capo John Gotti vuelve a juicio por lo que se conoció como el caso mafioso más importante del siglo. Gotti y sus 2 lugartenientes, Fran Locascio y Sammy Gravano, se enfrentan ahora a diversos delitos federales. Entre ellos el asesinato del anterior jefe de los Gambino, Paul Castellano. 17 de febrero de 1992. En el juicio, el asistente del fiscal general, John Gleason, presenta al jurado un extracto de 6 horas de conversaciones secretas de Gotti.
En una grabación, a pesar de la música de fondo, se puede escuchar a Gotti hablar de la Cosa Nostra. El ayudante del fiscal general, Patrick Cotter, explica que las cintas demostraron que Gotti había ordenado los asesinatos. Uno de esos crímenes fue el de Robert DiBernardo, alias D-B. No hubo ninguna duda después de que el jurado oyese a Gotti decir cosas como «cuando maté a D-B» o «cuando liquidé a D-B». Pero tal vez la prueba decisiva contra Gotti fue el testimonio de uno de sus socios, su segundo al mando, Sammy Gravano, el Toro. 2 de marzo. Gravano presta declaración. Ha llegado a un acuerdo. Si testifica sobre los secretos de la mafia, se beneficiará de una reducción de condena y del programa de protección de testigos. Es la primera vez que un miembro de tan alto nivel accede a romper el código secreto de la mafia, la omertá o silencio, y a declarar contra su propio jefe. Pero después de todas las anteriores victorias legales de Gotti, ¿por qué contradice Gravano sus principios y traiciona a su superior? Durante 9 días, Sammy el Toro desvela las actividades criminales de la familia Gambino. Admite estar relacionado con 19 asesinatos planeados por Gotti, entre ellos el de Castellano. El periodista Pablo Guzmán está en la sala y observa la reacción del jurado. No era un tipo al que invitarías a cenar en Acción de Gracias. No caía simpático y provocaba rechazo, pero no podías apartar la vista de él. Durante un careo en el juicio, la defensa cuestiona la credibilidad de Gravano. Le acusan de mentir para evitar ser juzgado por sus asesinatos. Teniendo en cuenta su historial criminal, ¿cómo podría el jurado creer el testimonio de Gravano? 2 de abril de 1992. El jurado acuerda el veredicto en poco más de un día de deliberación. Respecto a las acusaciones de asesinato, asociación criminal y conspiración, el jurado declara a Gotti culpable de todos los cargos. Después de 4 juicios y numerosas investigaciones, el Don de Teflón es enviado a prisión. Teflon is gone. The Don is covered with Velcro, and every charge in the indictment stuck. The mob, as we have known it, is on the way out. Los funcionarios del Estado predicen que otros mafiosos correrán la suerte de Gotti. ¿Por qué la condena de Gotti supone un hito en la lucha contra la mafia? Para muchos defensores de Gotti, incluida su hija Victoria, resulta difícil aceptar la nueva imagen del Don como convicto. My father is the last of the Mohegans. They don't make men like him anymore, and they never will. 23 de junio. Casi 1 millar de partidarios de John Gotti se reúnen frente al juzgado para protestar contra su condena y para exigir que sea puesto en libertad. Pero el juez le condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad provisional. El gobierno confía en que la sentencia suponga el fin de una era para la Cosa Nostra. Aún así, en la historia de Gotti sigue habiendo puntos sin resolver. ¿Cómo consiguió el FBI atraparlo finalmente? El informe final lo desvela, comenzando por la abusiva actuación de la mafia en la Gran Manzana. Durante décadas, las familias mafiosas controlaron las industrias más importantes. El impacto financiero de esta corrupción tuvo más repercusión en Nueva York. ¿Cómo afecta la mafia a la ciudad más grande de Estados Unidos? Todo se encareció, desde la alimentación hasta la vivienda. La mafia extorsionaba a pequeños propietarios y a magnates, obligándoles a pagar tasas por sus negocios. Los costes añadidos repercutían en los consumidores, que pagaban millones de dólares suplementarios al año. En Nueva York, si comprabas pollo o si te enviaban algo a casa, la mafia se llevaba unas monedas. Tenía tentáculos por todas partes. En la década de los 80, la mayor y más influyente de estas familias mafiosas es la de los Gambino. Su líder es Paul Castellano. Castellano dirigía a la familia Gambino como si fuese una multinacional. Era más un hombre de negocios que un mafioso. Pero a Castellano le preocupa el comportamiento de uno de sus lugartenientes, John Gotti.
Gotti alcanzó cierta fama al colaborar en el asesinato de un gángster rival. Pronto lidera su propio grupo. Castellano recela y lo considera un agitador. Gotti era el tipo de chico que se metía en peleas callejeras. Castellano quería gente más refinada en su mesa. Y Gotti era el tipo de comensal que se limpiaba la boca así. A pesar de todo, parecían mantener una buena relación. Pero en 1985, Gotti asesina a Castellano y a Bilotti. ¿Por qué mataría Gotti al jefe y al segundo de su propia banda? El grupo de Gotti traficaba con drogas, algo que Castellano había prohibido, y Gotti temía represalias. 1983. La policía graba a 3 miembros del grupo de Gotti hablando de la venta de heroína y de la mafia. Las grabaciones conducen a la detención de Angelo Ruggiero, John Carneglia y el hermano de Gotti, Gene. Castellano se enfurece y exige oír las cintas. Fue un error inadmisible. No debían haberlos descubierto hablando de la mafia ni de drogas. Cuando Castellano consigue las cintas, Gotti teme ser depuesto. O algo peor. Septiembre de 1985. Para librarse de Castellano, Gotti se pone en contacto con 10 de sus aliados más fiables, incluido Sammy Gravano. 3 meses más tarde, miembros de la familia Gambino leales a Gotti matan a tiros a Castellano y a su segundo frente a un restaurante de Manhattan. Años después, Gravano reveló en televisión que Gotti y él presenciaron el crimen desde un coche. As soon as Paul opened up the door, I saw them white jackets all surrounding the car. They were shooting Paul. Tommy was actually watching Paul being shot, thinking which direction that he would run, probably, and they came across and shot him in the head. El descaro del crimen hizo que muchos observadores se preguntasen: ¿por qué un doble asesinato en un lugar tan concurrido? Para imponerse sobre otros mafiosos y disuadirles de tomar represalias. Era el sello de alguien poderoso. Si los hubieran secuestrado, matado y arrojado a una ciénaga, no habría causado el mismo efecto. Con una actuación tan impactante, Gotti enviaba una advertencia a otros mafiosos. Podían ser asesinados en cualquier momento y en cualquier lugar. De este modo trataba de evitar represalias. Una antigua norma de la mafia prohíbe matar al jefe de una familia sin permiso de los demás jefes de la Cosa Nostra. Después de los asesinatos, todos se comprometen a guardar silencio. Sammy, el Toro, incumplirá el compromiso al testificar contra Gotti en el juzgado. Master double-crosser. John's a double-crosser. I'm a master double-crosser. We played chess, and he lost. El doble juego de Sammy Gravano y más respuestas a continuación, en el informe final. Marzo de 1986. Queens, Nueva York. John Gotti, elegante y confiado, entra en el juzgado estatal. El nuevo y célebre líder de la familia Gambino se enfrenta a una acusación de agresión grave. La víctima es Romuald Piagic. Ha denunciado a Gotti y a uno de sus socios por haberle agredido cuando se disputaban una plaza de aparcamiento. Pero cuando Gotti se enfrenta a su acusador, este declara que no recuerda quiénes fueron sus atacantes. El juez sobreseyó la causa. ¿Por qué cambió la víctima su declaración? Es de suponer que recibió amenazas. Varios días antes del juicio, Piagic le comunica a un detective que su teléfono suena continuamente y que alguien ha manipulado los frenos de su furgoneta. Al estar implicada la mafia, la advertencia es suficiente. Piagic confiesa a los investigadores que se niega a declarar y decide esconderse. El fiscal le obliga a testificar, pero por miedo a las represalias termina asegurando que ha olvidado la identidad de sus atacantes. El caso no existió. Piagic padeció una amnesia repentina. 13 de marzo de 1987. Finaliza el segundo proceso contra John Gotti desde que es jefe, esta vez en un juzgado federal. Gotti vuelve a librarse de la condena. Tras un proceso de 6 meses, es declarado inocente de todos los cargos. ¿Por qué el jurado declara a Gotti no culpable? Porque no se trató de un proceso limpio.
Esta vez, en lugar de intimidar a la víctima, se sobornó a un miembro del jurado. Sammy Gravano fue el responsable. Sammy the Bull was fixing the trial. He didn't win the trial fair and square. El juez trató de prevenir la coacción del jurado ocultando sus nombres. Pero poco después de comenzar el juicio, un miembro del jurado contacta con Gravano a través de un intermediario. Le ofrece su voto de no culpabilidad a cambio de $60.000. Esto demuestra que la mafia tiene contactos en todas partes, porque era un jurado anónimo. Da escalofríos. Con o sin soborno, algunos funcionarios de las fuerzas de seguridad opinan que la oficina del fiscal no debió presentar la denuncia contra Gotti. Con frecuencia el FBI ayuda a la acusación federal, pero esta vez no lo hizo. ¿Por qué negó su ayuda el FBI? Consideraban el caso inconsistente y opuesto a las tácticas de la fiscalía. Cuando presentaron la acusación, las pruebas eran antiguas y los testigos inútiles. Para la fiscalía, el caso dependía de sus confidentes de la mafia, que fueron considerados de dudosa fiabilidad. Durante la investigación, la ayudante del fiscal general, Diane Giacalone, descubre que un abogado de Gotti, Wilfred Johnson, alias Willie Boy, pertenece al FBI. Para obligar a Johnson a declarar, Giacalone tiende una trampa y le presenta en la sala como un soplón de la mafia. Willie Boy se niega a declarar, pero el hecho de ser descubierto trae consecuencias. 18 meses más tarde, es asesinado por orden de Gotti. La pérdida de uno de sus confidentes supone una gran desventaja para el FBI. Los agentes encargados del caso Gotti culpan a la prensa de dificultar su captura. ¿En qué medida dificultan los medios las investigaciones del FBI? El nombre de Gotti aparece constantemente en las noticias, por lo que hay pocos testigos y confidentes dispuestos a declarar. Para nosotros suponía un problema, porque cada vez había menos gente inclinada a ayudarnos, o porque de algún modo apreciaban a aquel hombre y estaban en su derecho de hacerlo, o porque le temían. Los agentes piensan que la prensa no habla objetivamente de Gotti. Le presentaban como un superhéroe, cuando para mí, como defensor de la ley, no era más que un criminal. Gotti debía ir a prisión por haber disparado en el estómago a un hombre. Pero eso no se decía, porque los medios solo contaban lo que el público quería oír. Algunos periodistas alegan que ellos solo contaban los hechos. John Gotti fue absuelto. Eso no se puede cambiar. Nosotros no hicimos de él algo cotidiano. Él y el fracaso del gobierno en el juicio es lo que le dieron la fama que tenía. Ambos bandos coinciden en que la cobertura de los medios incrementó la presión sobre los federales. Cuando Gotti apareció en las portadas de las revistas, el Departamento de Justicia se escandalizó y dijo: "Atrapen a ese tipo". La publicidad que se dio a las victorias de Gotti en los juzgados fue un punto de inflexión en la lucha por atraparlo. Bajo tal presión, el FBI hace del caso su prioridad. Instalan una videocámara de $100.000 en un apartamento a 2 bloques de distancia del Ravenite. Ahora pueden grabar imágenes claras de las reuniones semanales de Gotti. ¿Por qué se reunía Gotti con tanta regularidad? Para probar la lealtad de los miembros de la familia Gambino. Resultaba difícil conspirar a sus espaldas y se reunían a menudo y todos conocían los planes de los otros. En estos encuentros, Gotti descubrió las actividades internas de la familia y se aseguró una parte de los beneficios ilegales de los altos mandos. Pero la decisión de Gotti es una imprudencia. Permite que el FBI grabe a todo el que acude al club, aunque las cintas carecen de sonido. ¿Podrían unas imágenes sin sonido servir como prueba incriminatoria? Sí. Ayudaron a demostrar que se trataba de una organización criminal. Al probar la existencia de esta organización, la acusación puede servirse de una potente arma legal. La Ley Federal RICO, Ley sobre Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado. Con la Ley RICO, la Fiscalía puede desmantelar organizaciones criminales. Demostrar que se reúnen dista mucho de probar que forman parte de la misma empresa.
Pero aunque la actitud de Gotti facilita que los agentes graben a sus socios, no resulta sencillo grabar sus conversaciones más comprometidas. En muchas ocasiones se levantaba y se alejaba de donde teníamos el dispositivo de escucha, y sabíamos que iba a otro lugar. El FBI sigue investigando. Los días de libertad de Gotti están a punto de finalizar. El modo en que fue atrapado a continuación, en la conclusión del informe final. Abril de 1989, Nueva York. Agentes del FBI han colocado micrófonos ocultos en el cuartel general de Gotti, el Ravenite Social Club. Pero resulta complicado obtener grabaciones para incriminarle. Gotti abandona la sala en momentos clave. ¿Dónde se escabulle Gotti para conversar? A un apartamento encima del Ravenite. Un confidente se lo comunica al agente del FBI, George Gabriel. Dije, intuimos cuándo se marcha. ¿Hay algún lugar en el edificio al que pueda ir? Y resultó que había un apartamento 2 pisos por encima al que iba para sus reuniones secretas. En este apartamento, el número 10, vive la viuda de un miembro de los Gambino. El FBI también instala micrófonos aquí. 21 de noviembre de 1989. En plena noche, 2 agentes del FBI entran en el piso mientras la mujer está fuera y ocultan un micrófono en la sala de estar. El FBI predice la captura de Gotti en 3 meses. ¿Por qué estaban tan seguros en el FBI? Gotti había sido grabado hablando de varios crímenes. Las cintas conducen al arresto de Gotti y de sus 2 lugartenientes, Sammy Gravano y Frank Locascio. 17 de febrero de 1992. La acusación reproduce las cintas en la sala del juicio. Por primera vez, un jurado escucha a Gotti describiendo los asesinatos que ha ordenado. En las cintas, Gotti habla del asesinato de 3 miembros de la familia Gambino, entre ellos Di Bernardo. Gotti ordenó su muerte poco después del asesinato de Castellano. Las revelaciones de las cintas son incuestionables, igual que el testimonio de Sammy Gravano. Por primera vez, un mafioso de alto nivel viola el código de la mafia, contra su propio jefe. ¿Por qué se vuelve Gravano contra Gotti? Gravano ya no confiaba en él, y temía ser utilizado como chivo expiatorio. En una sesión previa al juicio, la acusación pone unas grabaciones del Ravenite. Durante una conversación, Gravano oye a Gotti hablando a sus espaldas y culpándolo del asesinato de un miembro de los Gambino, Louis Di Bono. Comentarios de este tipo convencen a Gravano de abandonar a su jefe y salvarse. No solo escuchó cómo se le implicaba en los asesinatos, también comprobó que Gotti era capaz de traicionarlo. Gravano testifica durante 9 días y reconoce su implicación en 19 asesinatos. Ante su violento pasado, muchos se preguntan si Gravano es un testigo fiable. ¿Cómo pudo entonces el jurado creer su testimonio? Admitió sus crímenes y confesó el acuerdo al que había llegado con la acusación. En el juicio, el fiscal presenta a Gravano como un asesino y explica que se enfrenta a una pena muy dura si miente en su declaración. Aclaramos al jurado que le convenía contar la verdad, porque si mentía, rompía el acuerdo y sería condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad provisional. 2 de abril de 1992. Gotti es declarado culpable de todos los cargos. Es sentenciado a cadena perpetua sin libertad provisional. El veredicto pone fin a un ostentoso capítulo de la historia de la mafia y renueva las energías del gobierno para atacarla. ¿Por qué la condena fue tan relevante en la lucha contra el crimen organizado? Porque desencadenó una sucesión de condenas en todo el país.
El ayudante del fiscal, Patrick Cotter, opina que la condena de Gotti abrió el camino para otros procesos en otras ciudades. Cuando cogimos a Gotti, atrapamos al mafioso más poderoso del país. Además, hicimos una redada en Nueva Jersey, Connecticut, Filadelfia y Boston. Otros fiscales hicieron un gran trabajo en esos lugares. En los 2 años posteriores al encarcelamiento de Gotti, las revelaciones de Sammy Gravano ayudaron a condenar a más de 3 docenas de gángsters, traficantes y sindicalistas corruptos. Fue como una bomba nuclear. Bastaba con que él señalase a alguien para que se declarase culpable. Gravano solo pasó 7 años en prisión. Después entró en el programa de protección de testigos. Comenzaba una era en la que mafiosos de alto nivel olvidaron su código de silencio. El éxito del crimen organizado dependía de la omertad, del secretismo de la organización, de la confianza en que un compañero no te abandonaría. En la actualidad, esa confianza ya no existe. Las investigaciones sobre el caso de Gotti revelan estadísticas sorprendentes. Desde que Gotti fue encarcelado, más de 225 miembros de la familia Gambino han sido condenados, incluidos 11 jefes y altos lugartenientes. Tras más de 2 décadas de procesos, la mafia ya no controla la dirección de los 4 grandes sindicatos de trabajadores, pero aún ejercen su influencia a nivel local. Aunque la familia Gambino se ha debilitado notablemente desde los días de Gotti, aún es una de las organizaciones criminales más poderosas de los Estados Unidos. La familia vale cientos de millones de dólares y tiene una plantilla de 200 miembros y más de 3.000 asociados. Respecto a los 2 hombres que dirigieron la familia Gambino, en 2001, Sammy Gravano volvió a prisión tras declararse culpable por tráfico de drogas. Fue condenado a 20 años en la cárcel de alta seguridad de Florence, Colorado. John Gotti fue enviado a la Penitenciaría Federal de Marion, Illinois, desde donde siguió dirigiendo la familia Gambino a través de su hijo John. En 1996 dimitió ante la presión de los otros jefes de la mafia. En 1999, el periodista Jerry Cavisi consiguió una grabación de 4 horas de la cárcel. Un envejecido John Gotti recibe la visita de su hija Victoria y de su hermano Peter. El vídeo ofrece una particular visión de las ideas del Don acerca de su futuro. Estaba furioso por encontrarse en aquella situación y desesperado porque ya nunca más podría salir a pasear fuera de allí como un hombre libre. You know why I'm here? It took them $80 million in tree lying cases and 7 rats that killed 100 people in the Witness Protection Program to finally frame me. You understand? Era sorprendente. Repetía una y otra vez la cantidad de cartas que recibía de personas de todo el país, de gente de todo el mundo. I got a letter from an 8-year-old kid. An 8-year-old kid. He says, I like your family values. It's a kid from Iowa. Probably got to get up in the morning and go feed cows and shovel horse. El 10 de junio de 2002, tras 10 años de cárcel, John Gotti muere de cáncer en un hospital penitenciario. En Queens, Nueva York, cientos de personas presenciaron el cortejo fúnebre. En 2003, el gobierno condenó a 2 hermanos de Gotti, Peter y Richard, por actividades relacionadas con la mafia. Su hijo John pasó 6 años y medio en prisión por asociación criminal. Ha sido procesado otras 3 veces por cargos contemplados por la ley RICO. Los 3 casos se declararon nulos. Las fuerzas de seguridad creen que el actual jefe de los Gambino es John D'Amico, alias Jackie Knows, uno de los hombres más cercanos a Gotti. Aunque la mafia sigue siendo una prioridad para el FBI, ya no se encuentra en el primer lugar de la lista. Como es lógico, lo ocurrido el 11 de septiembre cambió todo drásticamente. Ahora las fuerzas de seguridad federales están más centradas en el terrorismo. El número de agentes del FBI destinados a combatir el crimen organizado ha disminuido desde el año 2001.
Pero siguen investigando casos relacionados con la mafia y han ampliado el número de confidentes de alto nivel. Habría sido un error creer que habíamos derrotado a la mafia. Son muy resistentes. Tan resistentes que algunos altos cargos del FBI admiten que por muchos esfuerzos que hagan, no podrán erradicar a la mafia de la sociedad norteamericana. Los actuales líderes de la mafia aprendieron de la caída de Gotti. Son mucho más precavidos al reunirse y no se dejan fotografiar por los periodistas. La Cosa Nostra trata ahora de recuperar su estatus de organización secreta y regresar a una época que fue destruida por el Don Elegante.